Buenos días y bienvenidos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empecemos, como siempre, con una pequeña mirada a la demanda eléctrica. Y la semana pasada, pues tuvimos una demanda eléctrica que bajó y que se quedó en uno de los niveles más bajos de los 10 últimos años. El único año que había visto una demanda más baja fue el año 2021. Todos los demás años habían tenido una demanda mayor. Ah, Aquí nuevamente, pues son varios componentes los que explican esta demanda muy baja. Uno de ellos, el primero y el principal, como siempre, es el clima. Las semanas de mucho frío son semanas de alta demanda. Ver aquí, eso era el momento de Filomena, al principio del año 2021. Y momentos de tiempo un poco más cálido, pues significa menos uso de calefacción. Si además hay sol, pues menos uso también de la luz artificial y globalmente una demanda más baja. Si además le sumamos, como siempre, como ya llevamos contando, pero es importante repetirlo, le sumamos pues la evolución también, la transformación de los usos de energía, el hecho que empezamos a tener cada vez más generación distribuida con un autoconsumo, pues eso también tirará baja la demanda de un año respecto a otro. Y por último, la crisis energética, los altos precios tanto de electricidad como del gas también necesariamente tienen un impacto. Hemos visto en particular en el lado de las industrias noticias alrededor de industrias que reducían su actividad para reducir su costo de energía por la situación actual de altos precios. Todo eso es lo que lleva el precio a la baja. Pero importante igualmente que, por ejemplo, el año pasado, 2021, el precio de la luz no era tan alto, no había parón industrial, sin embargo, la demanda era más baja todavía. Había algo de impacto todavía de la crisis del COVID que impactaba más la industria, la economía el año pasado que este año. Uh, pero es realmente muy interesante ver que el año pasado todavía tenía una demanda más baja, sin tener esta situación de crisis energética. Si lo digo es porque al final todos esos elementos que acabo de comentar, el clima, el autoconsumo, el nivel de precio que impacta pues la demanda, todas esas cosas al final impactan la demanda, pero cada una a su medida y a veces una más, a veces otra menos, y al final todo este conjunto hace que pues todo eso es muy volátil, muy variable, de una semana a otra, y no se explica una sola justificación. Es realmente una mezcla de todo esto que explica la evolución de esta demanda. Entonces, dicho eso, deberíamos de seguir en las próximas semanas, al igual que los otros años, con la tendencia bajista de demanda a medida que saldremos del invierno y que entraremos en la primavera, de todas formas. Pues ahora viendo el precio, pues el precio semanal bajó la semana pasada, volvió poco encima de los 200, estabilizándose a 205 euros el megavatio hora, es una baja de casi 24 euros respecto a la semana anterior. Ha bajado en gran medida, como siempre, por las variaciones de los precios de los combustibles. Adrián nos los comentará en unos minutos. Pero también por un mayor viento en España. Globalmente en Europa tuvimos más producción eólica. En la península ibérica, en España en particular, la generación eólica ha sido media, tirando media baja, en realidad si miramos la distribución, pero en el resto de Europa, empezando por Portugal, que ha tenido otra vez una generación bastante buena, pero yendo más en la zona del Mar del Norte, con países como pues, Dinamarca, Alemania, incluso Reino Unido, ellos han tenido mucho viento la semana pasada, había una tormenta en esta zona, que ayudó a tirar los precios en toda Europa a la baja. Han llegado bastantes pocos precios bajos hasta la península ibérica, claramente. Vamos a verlo en unos minutos con los precios horarios. Pero eso también ayudó a tirar el precio a la baja y ayudó también por el lado del gas. Bueno, Adrián os comentará eso en unos minutos. Entonces, esta generación de eólica y solar, como decía ahora, el precio horario en la semana, entonces empezamos la semana con una producción bastante buena, de Francia hasta Portugal, la mitad de la semana, medio de la semana,
bajó mucho en España y también sustancialmente en Francia, no tal como en Portugal siguió bastante similar a los días anteriores. Es interesante ver esta complementariedad entre los países. En Portugal siguió con un perfil bastante regular esos días, cuando bajó mucho en España y también sustancialmente en Francia. Bajó después en Portugal, cuando pues se estabilizaba, volvía incluso a subir aquí en los países vecinos. Eso es bastante interesante notarlo por esas complementariedades que pueden existir y que se van a reforzar a lo largo de los próximos años. Y entonces acabamos esta semana con algo más de viento, en particular en Francia, en Portugal y no tanto en España. Entonces, ¿eso cómo impactó la operación Oralia? Pues no es una novedad, eso impactó necesariamente la producción de gas, hasta aquí la nuclear, biomasa, cogeneración, incluso el carbón, que está de vuelta para sus últimos, la última parte de sus últimos momentos, digamos, en el mercado, como estamos acercándonos al desmantelamiento completo del parque. El carbón sigue estando presente, básicamente porque el gas también se ha quedado muy relevante la semana pasada. Los días de mucho viento, el gas siguió siendo presente en gran parte para poder mantener exportaciones a los países vecinos. No tal, de hecho, hablando de exportación, las fuertes exportaciones durante las horas de sol, incluso en esos días de fuerte generación de gas, básicamente porque fueron los días de mucho sol en España, en la península ibérica globalmente, pero en particular en España, y entonces eso pues se lo han aprovechado, ha permitido venderlo a los vecinos y ha sido al final bienvenido, porque al final redujo la necesidad de usar más gas todavía, necesariamente. Pero bueno, un uso del gas muy alto, a notar aquí que estuvimos usando 12, casi 14 gigas de gas casi en la punta, es algo muy relevante. Y por último, entonces, el gas para aportar una parte de la base y la semibase es decir, notar aquí, por ejemplo, la noche, la parte nocturna, que es la primera parte, y aquí una parte de semibase para pasar la punta del día. Pero el gas, como siempre, no aporta tanta flexibilidad como la hidro, que la hidro es la fuente más flexible de producción, total como la hidro nuevamente aportó las puntas, pero notar sobre todo como la hidro solo aportó las puntas. Si miramos otros años, año pasado, hace 2 años, había más hidro disponible, y entonces se podía usar más hidro todavía y entonces menos gas. Y este año estamos todavía en una situación hídrica muy crítica. En unas semanas creo que volveremos a tomar el tiempo de ver los gráficos que teníamos sobre eso, pero que sepáis que el nivel de recurso hídrico es dramático, sigue siendo bastante bajo en este principio de año. La semana pasada bajó en particular, entonces es por eso que se usa poca hidro y se usa básicamente la hidro para el estricto mínimo, es decir, las puntas. Pasar las puntas de la mañana y de la tarde-noche, cuando se va el sol, y bombear todo lo que se puede. Aquí de noche, aquí incluso de día, no tal como se bombeó de día entre semana, eso es notable, y lo mismo el fin de semana. Entonces, por último, el efecto sobre los precios y acabaré con eso. Una semana bastante bien acoplada desde Francia hacia Portugal, con los precios que se han quedado para lo que es de España, moviéndose a los 200, más bien 200 y 250, pero por las noches volvía a pasar debajo de los 200. Total también que durante el día pues, se nota cada vez más la baja del precio durante el día gracias a la producción solar, eso se va a acentuar también a lo largo del año. Y finalmente, notable ver el fin de semana, como decía, mucho viento en el resto de Europa, que ha permitido hacer bajar los precios en Francia, no tanto como han bajado en otros países, por cierto, pero no ha llegado hasta la península ibérica por congestión de las interconexiones. Eso es algo que no es una novedad, que llevamos viendo desde tiempo, esos desacoples de precio al final por congestión en una dirección, aquí hacia España, desde Francia hacia España, o en otra aquí desde Francia hacia España. Eso es todo para esta semana por mi lado. Dejo a Adrián seguir con los commodities. Muchas gracias.
Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Pues la evolución del gas la semana pasada ya volvió a repetir lo que pasó la anterior, en el sentido de que hay una diferenciación bastante grande entre lo que está pasando en el corto plazo y lo que pasa en el más largo plazo. El corto plazo entendido como contratos del mes siguiente, trimestrales, y el largo plazo entendido como contratos anuales. Analizando el corto plazo, pues tenemos que la semana empezó con varias noticias alcistas, pero el precio perdió bastante fuerza. Las noticias alcistas, por ejemplo, era que el presidente del regulador de la red alemana había dicho que la certificación del gasoducto Nord Stream 2 no estaría hecha hasta después del verano. Y también hubo otra fuente de presión para los precios, presión alcista, en el sentido en que la única planta de gas natural licuado europea que se encuentra en Noruega y que está en mantenimiento y que iba a terminar ese mantenimiento en marzo, no lo terminaría hasta mayo. Aún así, vimos cómo los precios pues, caían, y que lo hacían con fuerza hasta los 76 euros por megavatio hora, lo que suponía caer con respecto al cierre de la semana anterior por encima de los 90, suponía caer un 17%, y esto se debió a que nuevas previsiones de temperatura para la primera quincena de febrero decían que iba a venir más viento en Europa y las temperaturas se iban a mantener razonablemente suaves. Es decir, no se esperaba todavía ola de frío y, por lo tanto, bueno, pues se entiende que la demanda, como decía Valentín, por motivos de temperatura iba a caer, y eso se reflejó en el contrato del gas. Pero lo que realmente llevó al gas hasta los 76 euros fue la decisión de Gazprom de empezar a exportar gas a Europa vía el gasoducto, nada más y nada menos que atraviesa Ucrania, casi a plena capacidad, junto con el Nord Stream 1. Ambos gasoductos trajeron el martes, miércoles, alrededor de, bueno, más de 100 millones de metros cúbicos al día, y eso, junto con las temperaturas que antes habíamos comentado, pues contribuyeron al descenso de precios. Descenso de precios que duró relativamente poco, porque al final de la semana tuvimos una apreciación, porque las nominaciones que comentaba antes de más de 100 millones de metros cúbicos al día cayeron a final de la semana en más de 30 millones de metros cúbicos al día, y eso hizo que los precios se recuperaran algo hasta los 82,65, perdiendo en la semana un 9,9%. Los almacenes europeos ahora mismo se encuentran al 36%, y si se sigue con el ritmo actual de retiros, que es bastante inferior al de otros años, primero por temperaturas y luego por menor demanda industrial ante la carestía de los precios, podemos decir que a final de febrero estaremos ya en los niveles mínimos de los últimos 5 años. Ahora mismo estamos todavía por debajo, a principios de año estábamos muy por debajo, pues a finales de febrero se estima que, si nada cambia en la situación actual, es decir, en las temperaturas y en la demanda industrial, podemos llegar a los mínimos de los últimos 5 años, lo que aliviaría algo la presión sobre precios. Pero bueno, teniendo los almacenes tan bajos, todavía vemos cómo hay una clara resistencia a perder los 70 euros por megavatio hora, que es el nivel que parece ser que el mercado está haciendo como que a partir de ahí nadie quiere asumir un riesgo a que realmente los almacenes pues vayan a terminar no en los mínimos históricos, como así parecía ser a principio de invierno. Decíamos antes que según se analizaran los contratos, pues así veríamos un comportamiento en los precios. Si vemos los años 23, 24 y 25, concluiremos que los problemas que ahora mismo parecen estar más controlados de lo que estaban a principios de invierno, pues en lo que es en años venideros, los precios siguen tensionados y están ganando incluso valor semana tras semana. Eso lo veremos cómo impacta también en los futuros de electricidad. La situación en el CO2 fue completamente diferente. Vimos cómo ya se sobrepasaron los máximos, claramente los máximos históricos. Decíamos que tenía una resistencia al precio en alrededor de 90,5 euros por tonelada. Una vez de que la resistencia se rompió el martes, miércoles,
tuvimos alzas muy fuertes que llevaron a los precios a cerrar en el máximo histórico, en 96,45, lo que suponía ganar un 8%, tras haber llegado al nivel máximo histórico. El otro era el precio de liquidación máxima, pues el nivel de cotización máxima para el CO2 se dejó la semana pasada en 97,5 euros por tonelada. No hay razón fundamental realmente, o no la había la semana pasada, esta sí que la podemos encontrar en algo que comentaremos la semana que viene, y es la reducción de la previsión de nuevo de EDF de su producción nuclear, pero la semana pasada no se había producido esta noticia y, como comentábamos antes, la temperatura era menor, por lo tanto se espera menor demanda de combustibles para satisfacer, bueno, pues las necesidades de los hogares y de la industria, y aún así el precio subió y lo hizo con mucha fuerza. Lo hizo además también coincidiendo con una subasta, la polaca, que fue muy floja, en el sentido de que se liquidó con 44 céntimos de descuento frente al precio del mercado, del spot, y también con una sobresuscripción muy débil de 1,13 veces, cuando lo normal es pasar de 1,5. Entonces, bueno, podemos entender que inversores financieros, que ya comentábamos la semana pasada que seguían muy alcistas, pues decidieron o han decidido empezar a adelantarse lo que es la compra de los industriales para sus obligaciones de cumplimiento. Sabemos que el ciclo de cumplimiento termina ahora en el primer trimestre, y por lo tanto es un buen momento para anticiparse a las compras de los últimos industriales y por lo tanto tirar del precio para arriba. Ya digo, ganó un 8% hasta los 96,45, y hoy, esta semana, ya se está acercando todavía más a los 100 euros por tonelada. Y por último, el petróleo Brent pues siguió en la tónica de las últimas semanas, ganando entre el 2 y el 3%, en este caso fue un 3,6%, volvió a marcar máximo, por supuesto, de los últimos 7 años hasta los 93,27. Comentábamos la semana pasada que se esperaba la reunión de la OPEP para ver la decisión que tenían sobre la producción, el aumento de producción en marzo. Fue una reunión la más breve de la historia, duró un cuarto de hora. Se acordó subir esos 400.000 famosos ya barriles diarios para el mes de marzo. Y bueno, pues la demanda alta, la imposibilidad o las dificultades que está teniendo el cártel y sus aliados para llegar a los niveles que ellos mismos están decidiendo de producción, pues sigue tirando del precio al alza. El backwardation, que hemos comentado aquí bastante, está a niveles muy altos. En los próximos 2 contratos mensuales hay una diferencia de 1,5 dólares entre uno y otro, lo que da signos de fortaleza del mercado, y también el interés abierto en opciones en 100, 120 dólares para junio y para diciembre ha subido, ha doblado el interés que había a mediados de enero. Por lo tanto, también ahí claramente el mercado está muy alcista. La única fuente bajista que podemos prever es el avance de las negociaciones con Irán sobre el desarme nuclear, y bueno, si se levantan las sanciones por parte de Estados Unidos a Irán, pues sería desde luego una producción que vendría muy bien para bajar los niveles actuales de precios. De no producirse, pues de momento no hay nada que lleve a pensar que los precios se puedan relajar significativamente. ¿Cómo influyó esto en los futuros? Pues tenemos lo mismo que pasaba con el gas, que los trimestrales han perdido valor y los anuales lo han ganado. Los trimestrales tuvimos un Q2 22 que perdió un 6,3 hasta los 201, el Q3 se dejó un 5,4 hasta los 203 euros megavatio hora, y el Q4 cayó un 8% hasta los 198. Aquí la curva se ha vuelto a invertir. Nosotros pensamos que es cuestión de tiempo que el Q4 vuelva a cotizar por encima del Q3 y del Q2. El CAL 23, por su parte, subió un 1,8. Es verdad que el CAL del gas no subió la semana pasada, sí lo hizo el de la electricidad, un 1,8 hasta 127,25, y el 24 sí que absorbió las alzas en el CAL 24 del gas,
y digamos que ganó a todas las otras referencias, subiendo un 6% hasta los 83 euros megavatio hora. En el caso del CAL 23 y del CAL 24 son niveles máximos históricos. Esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Os deseamos un excelente día, una muy buena semana. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.